Buenos días, vamos a hacer un vídeo sobre el aumento y reducción de figuras, ¿de acuerdo? Entonces voy a mirar la teoría, que es lo primero que os he mandado. Tenéis que tener los apuntes delante e ir leyendo conmigo, ir viendo si tenéis algún problema, pues paráis el vídeo o me lo ponéis en comentarios. Dice, ¿qué hacemos para aumentar o reducir una figura? Fijaos, ahí tenéis dos rectángulos, uno más pequeño y otro más grande. Si nosotros nos fijamos como figura inicial, como de la que partimos en el pequeño, vemos que ¿cómo pasamos a la figura final? Pues vemos que pasamos a la figura final, a la grande, multiplicando cada uno de los lados por 2, ¿de acuerdo? ¿Y qué hacemos si consideramos, eso es un aumento, el aumento de longitudes de una figura? ¿Y qué pasa si consideramos la inicial, la grande, y la final, la pequeña? Pues que para pasar de las longitudes de la grande a la pequeña hay que dividir por 2. O lo mismo, multiplicar por un medio, ¿de acuerdo? Como resumen de esto, en general, dice en el recuadro rojo, para agrandar, para aumentar o reducir una figura, multiplicamos sus lados por un número que vamos a llamar k, y que va a ser un número real positivo. Positivo porque no podemos obtener una longitud multiplicando por un número negativo, claramente. Y aquí es donde se caracteriza el número si lo que hacemos es aumentar o lo que hacemos es disminuir. Si lo que hacemos es aumentar, pone que ese número k tiene que ser mayor que 1. Claramente, porque por ejemplo aumentar significa duplicar, triplicar, y eso siempre es número mayor que 1. Y para reducir ese número, ¿cómo tiene que ser? Ese número por el que multiplico. Ese número tiene que estar entre 0 y 1. Mayor que 0, ¿por qué? Porque ya he dicho que no se puede obtener longitudes si multiplicamos por números negativos, no tiene sentido. Y menor que 1, ¿por qué? Pues porque para disminuir a la mitad algo, por ejemplo, lo que hacemos es multiplicar por un medio, que es un número que está entre 0 y 1. Si disminuimos 3 veces algo, ¿qué hacemos? Multiplicar por un tercio, que es un número entre 0 y 1. Vale, y ese número por el que multiplicamos k se llama coeficiente de proporcionalidad. Bueno, pues ya sabemos cómo caracterizar matemáticamente qué hacemos para aumentar o disminuir una figura. Siguiente pregunta. ¿Cómo calculamos el coeficiente de proporcionalidad? Es decir, esa k. Pues simplemente dividiendo los lados de la figura final entre los lados de la figura inicial. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la figura inicial y cuál es la figura final. Y después hacer la división. Si son un aumento, lo que hacemos es poner los lados de la figura, bueno, lo que hacemos poner, lo que va a pasar es que poniendo arriba, siempre arriba, los lados de la figura final y las medidas de los lados de la figura final. Y luego siempre abajo los lados de la figura inicial, es decir, la división esa que veis ahí, arriba siempre los lados de la final y abajo siempre los lados de la inicial. ¿Y qué nos da? Pues nos da en este caso un 2, que como es mayor que 1, indica que de la figura inicial a la final lo que hemos hecho es aumentar, duplicar por 2. Y en la reducción, pues lo mismo, arriba ponemos los lados de la figura final y abajo los de la inicial. Pero como ahora mismo los de la final son más pequeños que la inicial, pues nos da un número que está entre 0 y 1, un medio, porque realmente disminuimos a la mitad la figura. Ahí en el cuadrito, en el recuadro rojo, pues tenéis que el coeficiente de proporcionalidad es eso, es dividir uno de los lados de la figura final entre el lado homólogo, es decir, el correspondiente de la inicial. Me salto por ahora los ejercicios y me voy a la siguiente parte, que es ¿qué son dos figuras semejantes? Bueno, dos figuras semejantes, dice la figura inicial y final de un aumento o de una reducción, tienen la misma forma y un tamaño diferente. Pues esa es la clave para decir que dos figuras son semejantes. Si dos figuras tienen el mismo distinto tamaño, pero la forma es la misma, entonces son semejantes. Se dice que son semejantes. ¿Y cómo se caracteriza eso? Pues lo pone en el cuadrito rojo. Las medidas de los lados homólogos son proporcionales, es decir, que la división de los lados de una figura entre los lados de la otra siempre da el mismo resultado, eso significa que son proporcionales. Y luego que sus ángulos homólogos son iguales. Ángulos homólogos son los ángulos de una y los correspondientes de la otra son iguales. Eso es para caracterizar que la forma de la figura, la forma es igual
y que el tamaño es distinto, las dos. Bueno, pues esto es la teoría. Voy a pasar ahora a explicar un poquito los ejercicios, pero lo voy a hacer en otro vídeo. Pues con esto terminamos por ahora.